Guamaca queda. El niño Carlitos Guamán Segura. Entra un toro de casta de 1000 kilos traído desde el Zarazara. Nombre del toro, el zarazareño. ¿Ha venido? No me boten al queso, ¿ah? No hay otro. Aquí llegamos a la gran tarde taurina. Acá tenemos a la señora Sixta, a la señora Elvigia,
presente. Llegamos un poquito tarde, pero estamos aquí. Ahí tenemos también al presidente de la comisión de fiesta, Marcos Erlín Gutiérrez Guardia. Acá siguen los toros. ¿Ah? Llegamos para hacer pues esta transmisión en vivo, en directo desde Lampa. Teníamos que recurrir rápidamente a este lugar del barrio de Ananguaya, ¿no? Y así vienen compartiendo. Ahí tenemos también a la tía Gladys. Ahí está en el barrio de Ananguayas, ¿ah? Tenemos esta costumbre, una tradición que se celebra pues aquí en el barrio de Ananguayas, ¿ah? Hay muchísimos toros, ¿ah? Toros bravos, ¿ah? Traídos desde diferentes lugares, ¿ah? Como vemos, toros de casta, ¿ah? Toro bravo, casi me tumba. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Ya, listo. Vamos, entonces, ahí vienen los toros bravos. ¿Dónde están los toros bravos? ¿Ah? ¿Dónde están los toros bravos? Toro bravo. Sigue llegando, tenemos toda una afición el día de hoy 5 de mayo, ¿no? Estamos pues con esta transmisión en vivo y en directo, ¿ah? Bueno, el siguiente toro de la tarde. Tenemos esta fiesta, una costumbre que tiene pues el barrio de Ananguayas, ¿ah? Alalao mayordomo, alalao alférez. ¿Dónde están los comisarios? No han venido con su quemadito, ¿ah? Ahí tenemos a la tía Gladys de Cobarra. Vienen disfrutando. Tenemos, ahí está el toro, ahí está el toro. ¿Dónde está Kaela Chupón? ¿Dónde está Kaela Chupón? ¿Ah? ¿Dónde está Kaela Chupón? Ahí está Kaela Chupón. Ahí sale el siguiente toro. Hay bastantes toreros. Ahí está. Una bonita costumbre que tiene pues el barrio de Ananguayas, ¿no? Tranquilo, petoro. Ya lo mataron al toro, ¿eh? ¿Cómo lo matan, ah?
¿Dónde está ese toro del Beethoven? ¿Hay o no? Vamos. Traídas desde Pulpo, Yiki, Zulcaimarca y Calvario. Nombre del toro, Misterio, el Huancareñita y el bandido. Los tres, son los tres. Vamos con el siguiente toro. No ha venido Quiero mi chupón. Quiero mi chupón no ha venido. No ha venido el comisario. Quiero mi chupón. Muy tarde has llegado tú. Muy tarde he llegado, dice, ¿eh? Me están reclamando. Es que estábamos en Lampa. Una transmisión en vivo de una Santa Misa. Pero estamos aquí. Tenemos esta costumbre del barrio de Ananguayas. Ahí sale el siguiente toro. Estos toros son bravos. Bueno, 3 toros han salido, ¿eh? Saludamos a todos quienes están visualizando. ¿Dónde es ese toro, papichón? ¿A dónde lleva los quesos? ¿A dónde lleva los quesos? A la mar. Allá. Papichón. Ahí tenemos el siguiente toro. De frente. César. Pide lavandería para que te den. Dale una lavandería para que ponga el chico. Oye. Mata. Oh, ya lo mató, ya. Ya, pero tengo por otro. Dame uno. No. Dame uno. Si son dos, ni luego quedar. No, por ahí no es, pero acá tiene una... No. te va a pegar.
Ahí tenemos a César. Está como matador. Vamos, César. Mátale ese toro. No. Hombre, por Dios. La niñita Valentina Cañapuña, el toro de 1000 kilos. Ya tenemos ya los toros muertos. Tenemos los riquísimos quesos, ¿ah? Tienes patita, gástate, que la vida es una sola. El siguiente toro. Toro bravo. Ya está, lo mataron al toro ya. Mataron al toro, ¿eh? Elba Guardia brinda un toro de casa de 3000 kilos. Asumiendo Leonardito, ¡vaya del toro! ¡El 40! Ese es el último toro, ya creo, ¿no? Es el último toro. ¿Ah? Sigue la afición aquí, expectando, por supuesto, hoy en esta tarde taurina, donde hemos tenido más de 25 toros, ¿ah? Ya están preparando, ya los toros ya murieron. Ahí tenemos un riquísimo quesito con su papa el día de hoy. Vamos, ¿ah? Este toro es bravo. Toro es bravo.
Bueno, quedan nada más 5 toros ya para que termine la tarde taurina. Ya nos vamos, también nos despedimos. Bueno, ya faltan poquísimos toros, ya se termina la tarde taurina aquí en el barrio de Ananguayas, ¿ah? Una costumbre que tiene también aquí en el barrio de Ananguayas desde el día 1 hasta el día 5, ¿no? Tenemos esta fiesta de las cruces también aquí en el barrio de Ananguayas. Pueden también entrar como comisario, ¿eh? Envíen sus mensajes si desean entrar como comisario, ¿eh? Ya salió, hay 2 toros, ¿ah? Ya lo mataron al toro. El último toro. Bueno, el último toro de la tarde, nos vamos también nosotros. Hemos estado presentes en esta tarde taurina el día de hoy, que se lleva a cabo como todos los años, ¿no? Se lleva pues como todos los años esta tarde taurina. Que hay bastante expectativa, ¿no? Están hasta el último, ¿eh? Vamos con el último toro de la tarde. O de la noche, ¿eh? Porque estamos ya... Ahí está. El último toro. ¿Ah? Ahí tenemos a César, ¿eh? Un torazo, ¿verdad? La señora Cintia Paucarina Villafuerte. Entra un toro. Muchos toreros, ¿ah? Como vemos acá. Mira. Hay bastantes toreros. Acá tenemos a James también. ¿Ah? Bueno, qué bonita costumbre. Estamos pues con esta transmisión en vivo y en directo Radio Millennium. Ya lo mataron al toro ya.
Bueno, el último toro. Ahora sí. Vamos. Agradecer a todas las personas que han traído a los comisarios por cumplir con su promesa. Decirles también a cada comisario que vayan a recoger a la mesa sus corazones. Gracias. Ya terminó entonces esta gran tarde taurina que terminó muy tarde, ¿eh? Ya prácticamente terminó a estas horas de la noche, así que los comisarios tienen que ir a recoger sus corazones. Ahí está la parrillada ya listo para degustar con toda la... Afuera se va. No sé.
Bueno, de esta manera estamos haciendo pues esta transmisión, una costumbre con Auroristacha, donde pues saludamos a todos y así ya despidiéndose también los comisarios hasta el próximo año. Están saboreando la parrillada con su papita, ¿eh? Ahí tenemos la... Ahí está la riquísima papa con la parrillada, los ricos quesos. repartiendo pues la riquísima parrillada. Bueno, aquí es un quesito, ¿no? Con su papa. A todos quienes están presentes. Como se lleva pues una costumbre en nuestra tierra con la gran tarde taurina, ¿no? Su parrillada y su papa.
quemadito. Va delicioso el quemadito. Ahí está el quemadito. Ahí está el quemadito. Salud, Sarela. Tenemos el hualpacaldo. Tenemos el riquísimo hualpacaldo. Aquí en el barrio de Anahuayas. Recibe. Gracias. Tenemos la parrillada y la riquísima papita.
Dime, pues. ¿Dónde está? Ya llegando a la parte final, vamos a tenernos que despedirnos. Ya terminó la tarde taurina, están saboreando pues su parrillada con su papita, ¿no? Bueno, en este caso, los ricos quesos, ¿no? Los riquísimos quesos. Gracias a los comisarios, quienes hicieron presente pues con sus toros bravos, ¿ah? Siguen todavía aquí compartiendo. Están pues degustando la riquísima parrillada con su papita. Están todos aquí, mira, se van toda la linda gente que han estado presente en esta tarde taurina, que es una costumbre que se lleva a cabo pues aquí en el barrio de Ananguayas, ¿no? En el barrio de Ananguayas. Al lado mayordomo. Bueno, el mayordomo se ha perdido el día de hoy. Llegamos un poquito tarde porque teníamos que venir rápidamente desde el distrito de Lampa, ¿no? Gracias a la familia Escobar, a la familia Gutiérrez, a la familia Ñaves, que se lleva pues esta costumbre aquí en el barrio de Ananguayas. Bueno, amigos, nosotros nos despedimos. Hasta aquí llegó nuestra transmisión. Siempre Radio Milenio identificándose con las costumbres y tradiciones que tiene también nuestra tierra de Pausa, nuestra provincia Paucar del Sarazara. Ahora sí, nos despedimos con esta transmisión que quedará como un bonito recuerdo este año 2024. Gracias a todos quienes han estado visualizando nuestra transmisión.